ponemos a tu alcance y directamente desde Miami, The Peralto Show, con nuestro anfitrión, Héctor Peralto. Bueno, mi gente, encantados de tenernos acá nuevamente en un episodio de The Peralto Show. Muchos dirán, brother, ¿y por qué ya no te quitas la guitarra? Bueno, antes, hace muchos años, bueno, no tanto, era músico y bueno, muchos me han preguntado que por qué hago, que toco la guitarra, que si en verdad toco o no. Pues bueno, sí. Por aquí, vamos a ver si les muestro algo. Buenísimo. No tenía tantas canas y me quedaba mejor el tener cabello que no tenerlo. Increíble. Bueno, queda poco, creo. A pesar de ser el frontman de una banda, Un par de temas más y bueno, todavía me daba pena hasta de hablar, por ¿no? supuesto, tenemos que parar los panas de Gilman. Un aplauso para Gilman, ¿qué pasó? Soy como que más de acción, me gusta más actuar que Las panas de Mario, ¿dónde están? creo que mis letras de música hablo por mí. Por eso siempre dejaba al bajista que hablara por mí. No pueden poner cerveza ahí atrás porque no salimos de ahí. La vida del rockero. Mujeres, bebida y rock and roll. Este tema se llama Más allá. ¡Wow! El increíble sentimiento de estar en tarima. Y no pongo un video oficial porque YouTube me demanda por derechos de autor sobre mis mismas canciones. Qué loco. Y tengo que apelar por eso mismo, ¿no? Capaz que este video tampoco me lo prueban. Me voy a demandar a mí mismo por copyright. Bueno, por ahí habían un par de videos más actuales, ¿no? Pero bueno, la razón de la que les estoy hablando ahorita de música no es solamente hablar de mí, sino que también comentar un poco la oportunidad, ¿no? que brinda el mundo de la criptomoneda para lograr una independencia económica increíble. Yo me veo en un futuro disfrutando de estos segundos que me encanta hacer, porque sinceramente me encanta esto del mundo de las criptomonedas. Es algo súper grandioso, siento que es el futuro. Me encanta Axie Infinity. Tengo demasiadas esperanzas y energías positivas en esto y creo en el proyecto, en lo que se va a realizar a futuro, ¿no? Esperando un poco, claro, actualizaciones nuevas y todo lo demás, pero sé que se va a venir algo genial. Y esto me ha ayudado, me ha dado la confianza de hasta escribir un libro sobre
sobre la gira que yo llegué a tener con mi agrupación hace unos cuantos años atrás. Y en verdad todo esto ha sido básicamente financiado por el mundo de las criptomonedas, ¿no? Por lo que se ha generado allí. Y sinceramente me da esa tranquilidad porque de repente yo entre unos años volveré a vivir este tipo de vida que yo tenía de solamente música y disfrutar, ¿no? Con tus amigos en una tarima, que eso te da una energía, un punch demasiado fuerte de adrenalina, brother, increíble. Entonces estoy tocando este tema en la parte musical porque el Aya hace poco acaba de montar este video sobre Axie Infinity Cheaters Official Music Video. Vamos a ver. Season 19, I was fighting, I was finding perfect timing. I had reasons to believe, and we had Thieben on the team, and he was doing everything. Hey, look, one more needs mentioned. Along with 1437, we got a legend by the name of Indes, just a kid. And the two of them were posting wins like parents on a fridge. Just a proud moment, got the crowd glowing. Round 6, put him in a ditch, hit surrender quick. Axie feeling happy, living healthy. Season 19 tried to tear me up. Cheaters tried to wear me out. Yeah, but cheaters couldn't tear me down. Nope. Look, my 5th season, they had treason, I had skill. They were feeble, I just built. Look at my team, we win at will. Meditate, we in abundance. Count them 7 in 100. That's the leaderboard, I'm keeping score. We leave them sore. Hey. Look, I know we had to go through a lot this season. We all faced a bunch of bullshit, a bunch of backdoor mechs that kill you with 2 energy. Doesn't really make any sense, but it happens and we live through it. Cheaters, all of that. But we made it, you know? Listen up. Fuck that shit, I made a comeback quick. Do you even know how many games I played of Axie? Fuck me neither, please don't ask me. Pay respects, I play Aquas, they play mechs. Pay attention, when I take shots they pray for rest. MT8, we're just out here having our way. Have a good day, look. If we don't own it, we don't play. Yeah, we are the best round global. Look at the testimonials. Check the YouTube, I will show you. We build soldiers. Axie feeling happy, living healthy. Season 19 tried to tear me up. Cheaters tried to wear me out. Yeah, but cheaters couldn't tear me down. Nope. Genial. Vuelvo a dejarle en la descripción del video. También pueden encontrar la letra de la canción. Súper genial, brother. Súper genial. Me gustó mucho. Bueno, nada, mi gente. No quiero quitarle más tiempo y vamos directo a la entrevista que tuve para el programa de hoy. Les va a gustar. Vamos. Everybody, this is Gabriel, Slugfest, better known as Slug. Everybody. Bueno, hermanito, ¿cómo va todo? Mira, encantado de tenerte en el programa. Me ha llamado mucho la atención las cosas que has estado haciendo en Axie Infinity y en las redes sociales. Y yo dije, oye, debo tenerlo en el show y quiero que la gente conozca su historia. Entonces, me gustaría saber un poco de ti, un poco de tu background, para que la gente entienda de dónde provienes, las cosas que hacías y hacia dónde se estás moviendo, ¿no? Órale, gracias. Ok, un poco de mí. Pues sí, yo soy aquí de Los Ángeles, California. Me creí por aquí por Venice Beach. Okay. Es que sé que se ve nice and everything, pero no vengo de dinero. Ahí también hay casas Section 8. No sé si la gente las conoce and stuff like that. Okay. Yeah. So back in the day, Venice Beach wasn't the best place or anything like that. So it was pretty dangerous. Era bien peligroso. You know, había mucha pandillas. Aquí en Los Ángeles, la cultura de pandillas es muy prominente. No sé, es very prominent. Es un like lifestyle aquí, ¿ya? Se hizo muy grande. En Miami no vi nada de eso, que me dio mucho gusto. You know, no se ve.
Pero también tenemos áreas buenas, pero anyway, yo soy latino, pero yo nací aquí. Mi mamá es salvadoreña, mi papá es mexicano. Oh, So vengo, yeah, so soy mixed, so yo aquí tengo ya voy a tener 30 años este año, en mayo. Pero un poco de lo que hago en vida real. Empecé trabajando en In-N-Out, que es una hamburguesería aquí en Los Ángeles, en California, pero si están familiar, es una compañía que está en Top 100 Forbes List Best Companies to Work for, porque tienen muchas cosas que la gente, it's just a lot of things that go into the company. I learned a lot from that company. So that was like 5 years. I worked there for 5 years, and then I'm a mechanic. Soy mecánico de carros de lujo. Y luego tuve unos cuantos años en BMW and then Lexus. Okay. Yeah. So, después de eso, que ya es ya ahí trabajé unos 3 años. Me di cuenta de cuánto hacen los dealerships. And I said, I should be able to do this on my own. So I've been a mobile mechanic. Voy a Henai, whatever. Pero siempre desde niño me gustaban las computadoras y así engineering, mecánico, stuff like that. Siempre he sido muy bueno para eso. Y pues yo hacía mining rig de cripto, ¿verdad? Ya tenía yo años de cripto y poco a poquito haciendo más grande y más grande. Así entré yo a cripto. Me interesaba mucho y me metí, estaba haciendo mining Ethereum. Tenía unos 3, desde el 2018 ha estado mining Ethereum. wow. Yeah, so Mayo 2020 or 2021. No, was it? I can't remember. I think it was 2020 or 2021 de Axie cuando me metí en no me recuerdo exacto, because all these years there's like a blur. Ya ni me recuerdo, estamos 22, 21, yo creo que era el 20, debe ser el 20 porque ya, 20, Okay. mayo, ya. Pero yo nomás estaba colectando, ni jugaba los muñequitos, ni, I was just collecting them because I don't even know how I came across it. I was just like looking at different projects, and something about this project really stood out, right? Coming from a background of quality of work and work ethic and stuff like that, I saw something about Sky Mavis and Axie Infinity that I just really liked, right? But I mean, that's a little bit about my background. I mean, I don't have any kids, so no tengo hijos, nada así, no sé, ¿qué más le gustaría saber? Aquí ando nomás. No, genial que comentes eso, cómo fue tu inicio y cómo entraste, ¿no? a este mundo de las criptomonedas y adentrándote luego conociendo lo que se venía haciendo con Sky Mavis y Axie Infinity, ¿no? Cuéntame, ya un poco más adelantado, ya tú estando más comprometido en Axie, yo he visto que tú tienes un guild, ofreces becas, vi algo así como que el Slugfest Academy. Yes. Cuéntame de ello. Oh yeah, so Slugfest Academy es un sueño hecho a realidad para mí, es increíble, honestamente. So es un grupo de gente, que ha conocido en mi journey en Axie, ¿verdad? Poco a poquito. Mucha gente le dice escolares, ¿verdad? Pero son como Lunations, porque juegan el juego igual como los demás. Claro. So ellos, poco a poquito yo empecé, es que es no sé ni dónde empezar. Pues sí, los scholarship program. Es un programa de scholarships, pero yo lo llamo una academia porque una academia es como un grupo de personas que tienen muchos talentos, right? No nomás es una cosa, no nomás están ahí para jugar el juego, están ahí para muchas otras cosas más. Yo de verdad no hablo mucho de lo que hacemos en mi academia, soy muy público, pero porque quiero crear algo sostenible primero. Pero en mi academia, sí, I love it. We have 50 scholars, 50 members, and I'm solo. Yo no tengo otros investigadores, yo no tengo like partners, nothing like that. I'm by myself.
And yeah, so it's been great because ha creado como una familia, right? Honestamente una familia, like, chequeamos con nosotros all the time, estamos todos bien. Um, just stuff like that. Y sabes que, fíjate, ni me estoy enfocando en lo del dinero, right? Porque eso es lo que no sé, yo ni lo uso, no se puede usar aquí en los Estados Unidos, ya ves que it's kind of, we can't really use it here. So it's great. I tell them all the time, like, because I give the money back to them that they raise, and it's like they think that I'm giving it to them as like, no, this is money you guys already made. It's like I'm just like holding it for you like a savings account, you know, because people can't save, and it's hard to save. Pero sí, ahí en mi academia estoy tratando yo de enseñarle a la gente todo lo que yo he aprendido financieramente, right? Financieramente y ¿cómo se dice? Integrity. Okay. And more, como yo soy en vida real, yo quiero ser parte. I want people around me like that, right? So I'm Okay. trying to build an academy where people kind of have the same mindset, right? Where these things we have value in what we say and what we do. So there's a lot of that where I try to incorporate it, and just quality of work, you know, work ethic, stuff like this. Yeah, financial insight, and so also I run like how do you say it? I let people, my scholars, vote on everything. Hey, how much do you guys want to get paid? 65, 35, whatever, you know, they get to vote on it. Everybody gets to vote on it. Hey, if you guys are not meeting the quota, how much time should you get before you know? So I let them vote on everything. So it's like, it's fair. So, you know, this way we create governance, you know, and whoever doesn't participate, they're going to be the ones getting left out, because we want people who are active and putting in work. But yeah, you know, I love it, man. You know, I have people from the Philippines and from Venezuela. Wow. Mhm. Qué Mhm. It's kind of hard to get Latinos in, right? This is why I'm always in the Latino spaces, specifically. Specifically, bro, because I'm Latino and my parents didn't come here with money, right? And I tell this to my Venezuelan scholars too, because people are in the impression that I just got money all. No, like I work every day. I'm a mechanic. My work's hard. It's not easy, and like to get where I'm at, like I'm still taking care of my parents, right? Like I'm still helping my parents. I don't want them to work anymore, so that's my goal here in real life, right? To not have them work anymore. But yeah, like I just try to. I'm in the Latin spaces because I see a lot of distrust in the Latin community, right? Within one another and each other, and you know, these are things that people know is true, but we don't want to talk about it, and we don't know how to solve them. And but I know for a fact, because I like to talk about these topics. This is why I don't talk much, because I know I have very you know, but we have to fix this, and that's why I like this, what we're trying to do, right? Because these governments are fucked, bro. Like it's not okay, you know what's going on. And me personally, I'm okay here. Like I know people have worse, bro. I have a roof over my head, I have food, and I have, you know, like, so it's like I'm very dedicated. This is why I go actually 100, because of the difference it can make. I've already been able, look, when, you know, because I was in actually when it skyrocketed, when SOP was like 30 cents, 40 cents. I didn't know what the hell to do with money, bro. I donated $10,000 to a girl who needed heart surgery, right? Wow. Because I thought people were donating this kind of money. I thought, oh, well, that's what people are doing. But I didn't have a following. That's not what it was about, but we made it happen, right? So the girl right now, she's waiting because of COVID, blah, blah. It's been a big backup, but she's waiting. She's like, hey, you know, thank you. Okay. That was months ago. So we've been in Venezuela, we gave aparatos de oído para una niña que ocupaba, you know. So those are the things that I like, you know. We keep donating back, giving back, and I'm just trying to find different ways of how we can keep making these differences, but now on a bigger scale. You know, I even talked to my scholars like, yeah, it's okay, we're donating to one person. I like it, but how can we make an impact in a big way? You know, it's and I try to tell these people, like, it starts with you guys. You got to set a good example. You're there, you can make a difference. You guys are the ones putting in the work, you know. But I believe in actually more than just a game, you know. And again, it's a fundamental way, like you said, like
it's a and apart from that, it's just for crypto. Yeah, you know, like, and a newcomer, it's a great way for somebody to start. It touches a lot of basics in the crypto community, but I could go on, bro. There's so many things about it that that I'm just looking forward to make happen with Axie Infinity. So Wow, es increíble todas estas cosas que me estás contando, ¿no? No tenía ni la menor idea y me ha sorprendido. También creo que me llegaste a mencionar sobre unas ideas que tienes para aplicar allá mismo en Los Ángeles, una especie de worship o algo así, ¿no? Coméntame sobre eso. oh yes, so mi plan para 2000 este año, empezando este mes, es teniendo workshops aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y vamos a estar focusing on Axie Infinity. Sorry, por eso mejor hablo inglés. I don't want to sound dumb. That's why I focus on Axie. I'm going to be focused on Axie Infinity strictly because it's a great way, an entry point into crypto and in the crypto world. And it touches like all the fundamentals in crypto. Really, by playing a game, there's a marketplace that Sky Mavis is pretty much owner of all this stuff, right? There's no other marketplace where you can buy stuff. I mean, now there is, but it's not as good. It's still not as good. Now, but back in the day, they were the first to do it. So it just brings me back to when I first started. They were the first ones to do all this stuff. So if you know anything about scaling and like just trying to get to that point and sustaining that, it takes a lot to do that in general. So they're definitely, so that's why I'm just going to be teaching that here in Los Angeles. We're going to try to do it twice a month at a coffee shop, and we'll be giving coffee, and we'll be teaching people, and we'll start getting them started with wallets and introduction to everything in crypto and what this means and this means. So just terminology on words and and pretty much just that, but pretty much just focusing on Axie. After that, like if you want to come again, we'll teach you more about the game in depth and boom, boom, boom. But we'll have like 1 hour sessions, just talking about the main points on Axie and introduction of it and stuff like that. So really looking forward to that. So it's gonna be. I'm gonna start off low key. Haven't told nobody about it because I'm a person that I have to have something to show first, and then I can't ask for nothing first without having nothing to show for it. So that's what I'm looking forward to this year. Yeah, that should be fun. And again, I'm doing this in person. A lot of people, why don't you host spaces, this and that? I'm just really old school. I feel like there's a lot of people who feel more comfortable and confident when you kind of walk them through things, maybe one-on-one, if anything, like, and then, so I think that's a great just aspect on like another perspective on how to get people on board. So I'll be that guy, and I'll be here in Los Angeles. And if anybody here in Los Angeles wants to wants to help or be a part of it anyway, by all means, So yeah, that's what I'm really looking forward to that. I'm trying to just increíble. En verdad, si alguien de Los Ángeles está viendo este video, por favor, pónganse en contacto con este pana aquí que tiene cosas muy importantes para desarrollar. En verdad te considero un miembro muy importante de la comunidad, y aunque tú mismo digas que no te gusta hablar mucho porque tú eres una persona más de acciones, pues es importante tenerte allí. Me gusta la idea de que tengas ese pensamiento de participación, de integración con la comunidad, esa parte que me comentas de poder tener a las personas de frente, que yo creo que eso ha sido algo que lo hemos podido vivir en persona en los meetings de Axie Infinity, porque tú puedes hacer un meeting online y se pueden conectar miles de personas y conversamos y todo bien, pero está faltando ese toque mágico que se da cuando tienes a la persona enfrente, o cuando puedes reunirte en esa misma habitación con 5 personas, así sean pocos, pero es algo, como dices tú, un poco old school. Yo sé que lamentablemente la tecnología está avanzando de forma tal de que deja a las personas un poco más en la intimidad de su habitación, y ya desarrollas tu mundo allí, pero siempre va a hacer falta
ese toque, ese contacto humano. Y en verdad me siento muy, muy alegre de que estés desarrollando planes para este año con este tipo de workshops, ¿no? Y todas estas cosas que estás generando con tu academia, haciendo ese cambio, dándole esos votos de confianza, ¿no? Y que ellos sean los que decidan el rumbo de las cosas en la academia, me parece algo muy ejemplar. Y bueno, en verdad me gustaría despedirme con esto. Gracias por el tiempo que me has dedicado para estar en este programa. Espero verte pronto y conversar contigo en el futuro para saber las cosas que han ocurrido en ese tiempo, ¿ok? Así que bueno, hermanito, encantado y hasta luego. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias por tenerme. Gracias. Y bueno, amigos, esto fue todo. Encantado de tenerlos en otro programa de Peralto Show. Por favor, sigan a nuestro programa Slug. Está haciendo cosas increíbles por Axie Infinity y a todo su entorno. Y sigue creyendo y sigue construyendo. Eso es lo que más me encanta de estas personas que han visitado este programa, que tienen esa mentalidad ganadora. Y por más que el mercado o la situación algunas veces nos golpeen, seguimos luchando y creyendo en este proyecto. Como antes he comentado, pues me gustaría ver más cosas, más gente apoyando el movimiento, más integración en la comunidad, evitar cosas de hate, no meterse con la gente, cuidarnos de los estafadores. Cosas grandes se vienen, mi gente, estén pendientes en el espacio cripto de Axie Infinity en español. Muchas cosas buenísimas, así que bueno, los dejo. Por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten, siempre estaré pendiente de lo que estén hablando por allí y hasta una nueva edición. Hasta luego.